Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros, como todos los días, en punto de las 12 del mediodía, en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerda que también vía streaming nos puede seguir www.unife.mx. Ahí le dan la sección de streaming y también puede sintonizarnos de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Y bueno, vamos a platicar ahora sobre estimaciones, proyecciones económicas, porque recientemente Citibanamex dio a conocer su encuesta de expectativas y precisamente sobre este tema agradezco la comunicación con Iván Arias. Él es director de estudios económicos de Citibanamex. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por esta comunicación. Hola Carlos, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo el auditorio. Gracias. Oye Iván, bueno, pues viendo esta encuesta de expectativas que da a conocer Banamex, pues vamos que hay buenas noticias porque hay ajustes al alza en cuanto a la estimación de crecimiento. ¿Quién nos hubiera dicho a finales del año pasado, Iván, que pues estuviéramos rondando ya casi el 3%, inclusive ya hay quien los da por arriba del 3%? La verdad es que son buenas noticias en términos de crecimiento económico. ¿Cuáles son por los resultados de esta encuesta hacia cómo crecerá México tanto el 2023 como el 2024, Iván? Sí, muy bien, Carlos. Empezando por esta parte última, efectivamente en la encuesta más reciente que publicamos, la estimación de crecimiento del PIB para este año subió de 2.7% hace 15 días a 2.9% ahora. Y para el próximo año la estimación subió de 1.5% a 1.6%. Efectivamente, a lo largo del año, la actividad económica en México ha sorprendido al alza, sobre todo por datos de consumo y en menor medida también algunos de inversión mejores que los que se preveía a inicios de año. Y esto ha llevado a que continuamente el consenso, el promedio de los pronósticos de los analistas vaya en aumento, como sí, bien decimos, ya cerca del 3%, muy por arriba del 1.5 más o menos que había como estimación a inicios de año. Insistiría, sobre todo está respondiendo a los datos que hemos visto en esta primera mitad del año en cuanto a consumo e inversión. Sin embargo, hacia adelante, los analistas siguen anticipando un menor ritmo de crecimiento de la actividad económica. Esta estimación de 2.9% para todo el año, para todo 2023, de hecho implica que la segunda mitad del año va a tener un menor crecimiento que lo que se dio en la primera mitad del año. Más aún, para el próximo año se estima una desaceleración adicional. De ahí que la estimación para todo el año próximo, en 2024, sea de 1.6%. Oye, Iván, ¿y qué es lo que, bueno, dices, se ha fortalecido el consumo, pero qué tanto también esta parte de que el año pasado se hablaba de una posible recesión en Estados Unidos y esto iba a impactar en la economía de México? Al parecer esta recesión, bueno, ya en 2023 pues prácticamente se está descartando. Si se recorre o se patea, porque muchos dicen que se está pateando hasta 2024, podría impactar todavía más allá del crecimiento que ustedes están estimando. Y en todo caso, el que no haya habido esa recesión este 2023 también apuntaló la economía mexicana para crecer pues ya rozando el 3%. Totalmente de acuerdo. Lo que hemos comentado para México prácticamente aplica totalmente para Estados Unidos. También haya habido sorpresas positivas en términos de actividad y también, sobre todo, explicadas por un crecimiento del consumo que ha estado más fuerte de lo que se preveía. ¿Por qué ha sorprendido? Porque las tasas de interés, por ejemplo, han estado en aumento y aún así el consumo se mantiene bastante fuerte. Y este dinamismo ha hecho que el crecimiento del empleo y de los salarios se mantenga más fuerte de lo que se preveía. Diría que en síntesis ese es un factor bastante importante que hemos visto en Estados Unidos y que estamos viendo en México. Y vía este canal que hay de Estados Unidos hacia México, como bien comentas, también ha beneficiado estas sorpresas positivas en México, ¿no? Vía producción de manufacturas, vía remesas, vía flujos de turismo. Seguimos anticipando también para Estados Unidos que hay una desaceleración
a partir del cuarto trimestre, sobre todo de este año, e incluso ligeras contracciones en la primera mitad del próximo año. En la medida que estos se concreten, es que esperamos también nosotros un menor crecimiento para la economía mexicana en su conjunto. Es uno de los factores. Y otro de los indicadores que también cerramos el año pasado en niveles históricamente altos, que es la inflación, bueno, también vemos que ha comenzado a ceder. ¿Cuál es la estimación que tiene Citibanamex para cerrar este 2023 y llegar también hacia 2024 en términos del índice inflacionario, Iván? Sí, efectivamente veo una tendencia a la baja. Nosotros estimamos que la inflación va a cerrar en 4.7% el año. Algo que creo que es importante señalar es que anticipamos que la inflación en el mes de agosto, sea de 4.5%. Sería un mínimo, digamos, en el año, y de septiembre a diciembre podría haber este incremento marginal en la inflación anual de 4.5 a, como señalaba, 4.7%, que es lo que estimamos nosotros, y también coincide con el promedio de analistas. Pero esto, yo diría, no debería espantarnos. ¿Por qué? Porque este ligero incremento va a responder sobre todo a base de comparación y un aumento que ya se anticipaba desde hace unas quincenas en precios de energéticos y de alimentos sin procesar. El otro componente que es muy importante, que ha mantenido una disminución más lenta hacia abajo, es la inflación subyacente. Ese, de acuerdo a nuestras estimaciones, va a seguir disminuyendo el resto del año para cerrar este año en 5.1%. El reto entonces, Iván, pues es la parte de la inflación subyacente, ¿no? Porque al final de cuentas, al eliminar todos los precios de alta volatilidad, bueno, lo que se refleja más en el bolsillo de las familias, pues es la inflación subyacente, y esta, como dices, ha venido disminuyendo, pero más lento. Sería como el reto en términos de la inflación, ¿no? Sí, así es. De hecho, diría que gran parte de la caída en la inflación que vimos en la primera mitad se debió a los menores precios de los energéticos, sobre todo el gas LP y la gasolina, respecto a lo que tuvimos el año pasado, y en menor medida, pero también ayudó unas caídas que vimos en los precios de algunos productos pecuarios, ¿no? Particularmente el pollo y el huevo. Ya llegamos a ese nivel mínimo, y entonces hacia adelante estos precios van a subir un poquito. Pero efectivamente, ¿no? Los precios que se han mantenido más resistentes a la baja son los precios subyacentes, y estos son los que sobre los cuales Banco de México ha hecho el énfasis en sus preocupaciones, y pensamos que va a ser el indicador crucial para poder anticipar recortes en la tasa de interés de parte del Banco de México. Bueno, y antes de entrar a la tasa de interés y a las expectativas que se tienen en la encuesta, para llegar a la meta objetivo del Banco de México también, ¿tú cómo lo ves en términos de inflacionarios? Ya acercarse al 3%, ¿podríamos llegar durante el 2024 en algún momento? No, de hecho, nosotros estimamos que cerraríamos el próximo año con una inflación de 4.1%. El consenso de analistas en nuestra encuesta que publicamos ayer está prácticamente ahí, está en 4.0%. Verla más abajo, pensamos que todavía las condiciones no están dadas, porque justo esta inflación subyacente tiende a disminuir muy lento. Y entonces, al menos de aquí a 2024, vemos difícil que lleguemos a niveles por debajo de 4%. De igual forma, Iván, comenzamos este año pues con una tendencia al alza en las tasas de interés. Ya se detuvo, por lo menos ya no están a la alza, se ha estancado en las últimas decisiones de política monetaria. ¿Cuál es la estimación que arroja esta encuesta de Citibanamex en cuanto a las tasas de interés? Sí, hay consenso entre los 32 analistas que respondieron a la encuesta de ayer, en que, en definitiva, el próximo movimiento va a ser un recorte. Es decir, parecería obvio, pero no quisiera tomarlo así, y quiero hacerlo explícito. Todos estiman que el siguiente movimiento va a ser un recorte y no un incremento. ¿Por qué lo menciono? Porque para la Fed hay analistas, incluidos nosotros, que pensamos que podría haber un aumento adicional en noviembre.
En México se estima que el siguiente movimiento sea un recorte y la mayoría estima que este se va a dar en diciembre de este año. De esta manera se estima que la tasa de interés cerraría en 11.0% este año. Para el próximo año se estiman recortes continuos de parte del Banco de México, de tal manera que llegaríamos a un nivel de 8.5% al cierre del año, de acuerdo a nuestra encuesta. Uh-huh. Ahora, y un poco relacionando este tema de la tasa de interés con la parte del crecimiento, Iván, al reducirse o irse gradualmente reduciendo la tasa de interés, pues también podría fortalecer el crecimiento. ¿Esto también estaría considerado en alguna proyección de, bueno, pues si baja la tasa de interés, que se fomente el consumo, por lo menos también a través del crédito, y esto fortalecería el crecimiento? Y este es el mensaje para las familias que nos están viendo en este momento y que en algún momento pospusieron la compra de un carro, de una casa, de un departamento por las altas tasas de interés. ¿En qué momento las familias ya podrían retomar esos proyectos, Iván? Bueno, yo diría, es muy importante lo que comentas, que en México los incrementos en la tasa de interés tienen un efecto muy rezagado en las decisiones de consumo y de inversión. Podríamos hablar de esto, un rezago de hasta de un año o incluso algo más. De ahí que, aunque la tasa esté tan alta, ahorita todavía estamos viendo un crecimiento del consumo bastante fuerte, porque todavía no se está observando ese efecto de los incrementos en la tasa de interés acumulados que hizo Banxico. Diría que incluso estos incrementos que hemos visto y este nivel de tasa de interés tan elevado que estamos viendo es uno de los factores por los cuales estimamos que el crecimiento del próximo año sea menor, porque será hasta los próximos meses cuando empezará a incidir en las decisiones tanto de consumo como de inversión. Entonces, para que veamos que los recortes en la tasa de interés tengan un incentivo sobre decisiones de consumo e inversión, pensaríamos que eso se daría ya hacia 2025. Nosotros estimamos en 2025, por ejemplo, un crecimiento de 2% que sería mayor que el que prevemos para el próximo año. Ya lo están estimando hacia 2025 en 2%, entonces ya se tiene esa proyección. Sí, nosotros en Citibanamex es la que Perfecto, tenemos. Perfecto. Oye, Iván, y bueno, y el otro indicador, el caso del tipo de cambio, también a lo largo del año hemos escuchado el peso fortachón, el superpeso, vamos, dentro de las diferentes aristas de, pues, que a veces no es tan bueno para algunos un peso fortachón. Esta encuesta, ¿en cuánto estaría arrojando que termine el tipo de cambio hacia el cierre de 2023 y lo que se considera para 2024? Sí, los analistas proyectan que cierre este año en 17.85 pesos por dólar y el próximo año en 18.5. Es decir, una tendencia de desliz de aquí hacia al cierre del próximo año. Como quiera, pues son ambos niveles, incluso el de cierre que se estima para el próximo año, pues menor al que teníamos, por ejemplo, al cierre del año pasado, ¿no? Entonces sí, todavía un tipo de cambio que se mantendría relativamente fuerte, justo en gran medida por esta tasa de interés que permanece alta y que incluso, si me permites comentarlo, ese nivel de 8.5 que los analistas estiman para el cierre del próximo año, todavía es un nivel de tasa de interés bastante elevado. Y de ahí que esta depreciación que estimaríamos para el tipo de cambio no sea muy fuerte. Oye, Iván, y bueno, no sé si, no se considera en esta encuesta, pero por ejemplo, para Citibanamex, y de acuerdo a tu experiencia, el nearshoring para muchos ya está presente, ya está arrojando resultados, para otros es un fenómeno a futuro. ¿Ustedes cómo lo ven? Por ejemplo, para las estimaciones de crecimiento que ya se están proyectando, ¿ya se podría considerar la variable nearshoring impactando en estos indicadores? Sí, muchas gracias por la pregunta. Te diría que nosotros lo vemos claramente como la mayor oportunidad de tener un crecimiento económico adicional en los próximos años. Estas tendencias sí están
observándose a nivel mundial y van a continuar en los siguientes años esas tendencias. Y, insisto, es la mayor oportunidad y el mayor riesgo, digamos, a la alza para tener tasas de crecimiento económico mayores a las que estamos estimando ahorita. Nosotros en Citibanamex estimamos un impacto ya sobre el crecimiento en los próximos años de entre 0.3 a 0.5 décimas de crecimiento adicional por este factor en el PIB. No es algo que nos lleve a un nivel de bienestar a todos mucho mayor, pero no es nada despreciable. ¿Qué es lo que estamos viendo hasta ahorita? Diría evidencia mixta. ¿En qué sí estamos viendo una mejoría que puede estar relacionada con estas tendencias? En la participación de mercado de México en las importaciones de Estados Unidos en algunas industrias muy específicas. Por ejemplo, el sector automotriz, en algunas industrias de computación, estamos teniendo incrementos fuertes y coincide con industrias en las cuales China está perdiendo participación de mercado. En otras industrias la evidencia ya es más mixta, ¿no? Por ejemplo, en productos agropecuarios estamos ganando participación de mercado, pero pues eso no sería atribuible a un desplazamiento de fábricas de China para acá, ¿no? Podría responder a otros fenómenos. En términos, por ejemplo, de inversión extranjera directa, hemos visto niveles récord, pero si nos vamos al rubro de nuevas inversiones, que es la llegada de nuevas empresas que se instalan acá, en lo que hemos visto en el primer semestre de este año, por ejemplo, son niveles muy bajos, ¿no? Mínimos de varios años, ¿no? Que no es lo que esperaríamos si ya se estuviera materializando este tema de nearshoring, al menos de forma masiva. Si vemos también, por ejemplo, la construcción a nivel nacional, la construcción privada se mantiene relativamente débil, incluso en los estados de la frontera norte y del Bajío. No vemos que se estén despegando totalmente en términos de construcción, y de ahí que todavía, insisto, parecería que no se está materializando de forma masiva. Hay evidencia mixta de mucho interés de parte de empresarios asiáticos a instalarse aquí. Entonces, insistiría, evidencia mixta que apunta a una gran oportunidad para el país, y en la medida que haya las mejores condiciones para fomentar la inversión privada, pues se va a materializar más este factor. Claro. Pues Iván, te agradezco mucho esta comunicación, que nos compartas esta encuesta que realiza Citibanamex, y bueno, pues estaremos platicando más adelante porque sin duda los indicadores se mueven todo el tiempo, hay factores endógenos y exógenos que mueven la economía, y bueno, pues estaremos platicando si nos lo permites. Gracias y que tengan muy buena tarde, Iván. Claro, por supuesto, al contrario, muchas gracias por la invitación, Carlos. Muy buena tarde a todo el auditorio. Gracias a Iván Arias, director de estudios económicos de Citibanamex. Vamos a un corte, regresamos con más aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera.